medio del rechazo de la oposición, el nuevo presidente de Paraguay, Horacio Cartes, habilitó al ejército para que intervenga en conflictos internos. A usted desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República del Paraguay. Sí, juro. Una de las primeras medidas del flamante presidente de Paraguay, Horacio Cartes, es otorgarle al ejército de su país la potestad de intervenir en conflictos internos, modificando la Ley de Defensa Nacional. Un escenario que evoca la doctrina de la seguridad nacional que regía en las décadas del 60 y 70 durante las dictaduras militares en la región. Cartes podrá enviar a las Fuerzas Armadas para enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país, según señala el texto aprobado por ambas cámaras legislativas en tiempo récord, luego de atribuir al denominado Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, el asesinato de 5 personas en una estancia del distrito de Tacuatí. Con la ley anterior, el presidente debía pedir la aprobación del estado de excepción para movilizar a los militares en la defensa interna. Los 5 senadores del opositor Frente Guazú votaron en contra del proyecto, argumentando que brinda amplias facultades al presidente. También los legisladores de los partidos Encuentro Nacional, Democrático Progresista y Avanza País estuvieron en contra de la propuesta, pero solo consiguieron 11 votos frente a los 29 de los colorados, liberales y los aliados del oviedismo. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay había pedido a los legisladores que rechazaran la propuesta porque considera que viola el artículo 3 de la Constitución y denunció que permite al Ejecutivo instalar un estado de excepción en forma permanente. La norma generó también el rechazo de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas porque teme que atente contra la vigencia de la democracia. Como las políticas represivas en el continente, esta movida de Cartes tiene como hipótesis de conflicto el accionar del Ejército del Pueblo Paraguayo, que rápidamente fue acusado por el ministro del Interior, Francisco de Vargas, de atentar contra la seguridad del pueblo. El EPP es una organización clandestina que se declara marxista, leninista y nacionalista. Desde que entró en operaciones aproximadamente en 2007, el gobierno le atribuye 31 asesinatos, 10 de ellos de policías. En 2010, el EPP obligó a los familiares del hacendado Fidel Zavala a faenar una docena de reses y repartirla en el barrio pobre de La Chacarita de Asunción antes de liberarlo previo pago de un rescate de $550.000. Cables filtrados por Wikileaks demuestran la profunda inserción de la administración estadounidense en el aparato represivo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Paraguay, reseñando una modalidad que lleva décadas y que no pudo ser desterrada totalmente por el presidente depuesto Fernando Lugo. Los escritos ilustran cómo causó frustración en las autoridades estadounidenses la decisión de Lugo de poner fin a la cooperación en materia militar. La embajadora de entonces, Liliana Ayalde, planteaba que el tema de la seguridad interna podría justificar el juicio político a Lugo, lo que finalmente se concretó, utilizando como causal un episodio de violencia rural y la denominada masacre de Curuguatí. Así, la relación directa entre el uso de la represión en conflictos internos y la tenue estabilidad democrática de Paraguay quedó evidenciada en los cables internos del Departamento de Estado y la Embajada en Asunción. Otro punto importante en los papers es que la inteligencia norteamericana no habría podido establecer vínculos entre el EPP y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, a pesar de las insistentes versiones, en ese sentido, difundidas por la prensa guaraní. Los 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner aún marcan modalidades en la política actual de Paraguay, reinventando la triada pergeñada por el dictador, conformada por el Partido Colorado, Gobierno y Fuerzas Armadas. Un modelo represivo que dejó cientos de desaparecidos y miles de presos, torturados y exiliados. Bueno, hace 15 días que asumió el presidente Horacio Cartes y ya se han encendido varias luces de preocupación. Una de ellas es, como explicó el informe, esta decisión
express también de las dos cámaras del Congreso para aprobar esta ley que es más que polémica, sobre todo con la historia que tenemos en el continente. La otra es su canciller, Eladio Loizaga, que fue en su juventud miembro de brigadas anticomunistas, perseguían opositores y supuestos comunistas o izquierdistas. Se lo vincula también a la Operación Cóndor de la época de las dictaduras militares en el Cono Sur, y cuando fue que esto creo que es el punto que más nos debe preocupar en el momento, bueno, además de esta biografía, cuando fue asesor de política internacional de Horacio Cartes, cuando era candidato, antes de ser presidente, él impulsa la alianza de Paraguay con la Alianza del Pacífico, es decir, estos 4 países que conforman la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, y el distanciamiento del Mercosur. Con lo cual, a nivel regional, empieza a aparecer Paraguay, ojalá que esto no avance y no se concrete, pero empieza a aparecer como una cuña que impediría o que obstaculizaría la integración del Cono Sur, del Mercosur y de UNASUR. Realmente un punto preocupante para nuestra región. Sí, además el tema de la doctrina de seguridad nacional, como bien decías, es fundamental. Recordemos que incluso produjo la renuncia al ministro de Defensa de Fernando Lugo en su momento, Luis Barreiros Paini, por presiones de la Embajada de los Estados Unidos, con documentos que también tenían que ver con la militarización interna, con documentos de la década del 60 que invocaban la doctrina de la seguridad nacional. O sea que hay un elemento clave acá que sigue persistiendo en esta puja político-militar, donde está claro, y vos en tu libro lo mostrás de manera muy clara, cómo la presencia militar norteamericana es real, no es un cuco ni el hombre de la bolsa, ni un fantasma de juego de niños, es una presencia real. De hecho, hasta hace muy poco había una base militar en Ecuador muy importante, la base de Manta, por una decisión política, es el presidente Rafael Correa, que decide no renovar la base que tenía Estados Unidos, y donde siempre está el manto, en este último tiempo está el manto del narcotráfico, narcoguerrilla y este misterioso EPP que no queda claro si es de izquierda o no es de izquierda, si es un grupo de lúmpenes, de marginales, pero que juegan claramente a favor de la militarización. Sí, es claro que es un grupo minoritario de todas maneras, sí, pero efectivamente, como vos decís, la derecha acusa a la izquierda y realmente no está claro quién es, pero sí es muy importante lo que decís de la militarización. Bueno, la base Estigarribia, que es la más conocida, y también estuve leyendo durante la semana que el diputado por el Encuentro Nacional, Hugo Rubín, presentó el jueves 22 el anteproyecto de ley de creación del Sistema Nacional de Inteligencia para combatir justamente a este ejército EPP y al terrorismo en la triple frontera. Otro tema que reaparece nuevamente con el tema del agua, el acuífero guaraní, los recursos naturales. Otra vez esa autorización, ese abrirle la puerta a la militarización en zonas de recursos naturales fundamentales. Y por supuesto que en el caso de Paraguay, como se supone que las fuerzas de seguridad que tienen no son suficientes, aparece inmediatamente la ayuda del Comando Sur, que quiere proteger, entre comillas, a nuestra región, a nuestra riqueza. Entonces hay realmente varios signos de preocupación. También el diario Última Hora, el pasado martes, informó que expertos israelíes en seguridad trabajaban para el presidente Horacio Cartes, recorrieron departamentos del norte del país y zonas fronterizas. Bueno, son elementos todos que por ahora son solamente una preocupación, pero por los que hay que estar bien despiertos, ¿no? Sí, porque además la triple frontera, tanto gobierno argentino, gobierno brasileño, los diferentes en los últimos años, gobiernos argentinos, brasileños y paraguayos, sostienen que no hay nada que tenga que ver con terrorismo. Puede haber contrabando, pero nada que tenga que ver con terrorismo, pero es Estados Unidos que presiona de manera permanente para que se investigue, se siga, para ver qué hay en esa triple frontera. Y con contradicción, porque fíjate que de repente aparecen papeles del Departamento de Estado donde
no encuentran nada fehaciente y de repente aparece un senador republicano o un diputado republicano diciendo que esa zona es de extremo peligro y que hay que estar atentos y poner vigilancia. Entonces ahí aparece como contradictorio. Los papeles reales dicen que no hay nada. Sí, pero siempre hay que recordar que en la época de Bush evaluaron bombardear la triple frontera para desviar la atención de la guerra en Irak y que eso está documentado. Hemos mostrado estos documentos en más de una oportunidad en la televisión pública en los últimos años, donde había un memorándum escrito donde se evaluaba bombardear la triple frontera. O sea, no joda, como se dice en buen cristiano. Por lo que está pasando en sí, ya sabemos que no le hace falta muchas pruebas para bombardear. Así exactamente. Bueno, Félix, ¿tenemos mensajes? Muchísimos, Telma, muchísimos mensajes. Estamos a través, como siempre, del 0800 444 1777 y del 45350709 comunicados con ustedes. Y por supuesto también por intermedio de Facebook, de la red social, Yo Veo Visión 7 Internacional. Alicia de Santa Fe nos llama, dice que le encanta el programa. Joaquín de los Jams, Guillermo de Boedo, felicitan por el programa, dice que nos ven todos los sábados. Teresita de Córdoba también, y ellos aciertan con la incógnita. Hablando de Córdoba, le mandamos un saludo muy especial a la gente de Travesía, en la provincia de Córdoba, un lugar estupendo. Casualmente el lugar de donde es nuestro compañero cameraman Ramón Oviedo, así que nos ven desde allí a través de la TDA, Televisión Digital Abierta. Llegamos ahora sí de norte a sur, este a oeste, incluso a países limítrofes. Y en Paraguay, dicho sea de paso, nos ven mucho y por supuesto siempre nos mandan saludos. Bueno, vamos a ver ¿qué pasa con la incógnita de hoy? Vamos a darle un nuevo dato a todos ustedes. Finalizada su adolescencia, nuestro personaje inició sus estudios en la Central School of Art de Londres. Al finalizarlo, se alistó como marino mercante en un convoy del Atlántico Norte. ¿Quién es nuestro personaje? Algunos ya acertaron, otros no tanto, por eso 0800 444 1777 y 4535 0709. Nueva pausa en Visión 7 Internacional. Marta sube Washington. Hace 50 años, cientos de miles de personas se manifestaban al pie del monumento a Lincoln para dirigir igualdad de derechos. Martin Luther King fue el principal orador de aquella jornada histórica y luego de la pausa se lo vamos a contar. No se vayan, ya volvemos.